Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Gisela Vicente, estoy a medio camino de casa, dijo Armando agarrando el volante con una mano y sosteniendo el teléfono con la otra. La carretera es horrible, no volveré. Al otro lado de la línea, la directora del hospital donde Armando había trabajado durante 10 años le rogó que volviera para operar a un paciente urgente con apendicitis aguda. Armando ya había realizado hoy una operación de 2 horas sin complicaciones, pero estaba muy cansado. En general, últimamente estaba muy cansado. En 6 meses ya podría empezar a preparar sus papeles para la jubilación. Tenía una larga hoja de servicios como cirujano, pero el cansancio se acumulaba con la práctica y le estaba agotando. Gisela Vicente, continuó Armando. Paulo Torró está de guardia ahora. ¿Puede arreglársela sin mí? Sí, creo que puede operar al paciente. Ya es hora de que empiece a hacerlo él mismo. Sí, puedo responder por él. Puede que el tipo no sea seguro de sí mismo, pero es inteligente. Armando apagó el teléfono y cogió el volante con las 2 manos. Era finales de noviembre, pero hoy nevaba copiosamente, por lo que la carretera apenas era visible. La nieve se derritió durante el día y crujió como cristales rotos bajo las ruedas. Estoy cansado de esto, pensó Armando. Me jubilaré y olvidaré el hospital como un mal año. Viajaré por el mundo, veré cómo vive la gente en otros países. Calentarme al sol, tumbarme en la arena junto al mar, beber una Coca-Cola fría y fumar un buen tabaco. Cierto, desde hacía un año medio mundo estaba bloqueado por culpa del COVID-19 y las fronteras estaban cerradas. Se reservó un ala entera en el hospital para los pacientes con coronavirus. Había escasez de oxígeno y ventiladores para la unidad de cuidados intensivos normales, y cada día había menos camas disponibles. Aunque habían convertido esta ala en una zona roja, pocos médicos tomaban las precauciones necesarias. Además, muchos de ellos ni siquiera creían en la existencia real de un virus tan mortífero. Esta actitud le pareció aún más extraña a Armando, ya que había habido más que suficientes muertes en el hospital. Armando suspiró pesadamente y quiso deshacerse de todo este lío, pero al mismo tiempo le dio miedo. Así que sus pensamientos de viajar a países cálidos no eran más que ingenuos intentos de convencerse de que había llegado el momento para jubilarse. En realidad, no tenía ni idea de cómo podría ser libre y qué hacer consigo mismo las 24 horas del día sin trabajo. Por molesto que fuera a veces, pero Armando, a pesar de todo, aún no tenía ni idea de cómo sería su vida en el futuro. Frunció el ceño y subió el acelerador, deseoso de llegar a casa cuanto antes. En ese momento vio entre los faroles una figura negra de proporciones gigantescas, salpicada de copos de nieves que volaban hacia él. Pisó el freno bruscamente. El coche rozó las migas heladas. Dio 2 vueltas sobre su eje y se detuvo. El cinturón de seguridad le oprimía dolorosamente el pecho. A 1 metro delante de él, Armando vio un enorme alce que permanecía inmóvil, moviendo los costados y expulsando gruesas nubes de vapor por los orificios nasales. El alce le miraba fijamente. En los ojos del animal se reflejaban brasas rojas a la luz de los faroles. El corazón de Armando latía frenéticamente. Tuvo suerte de no haber sido arrastrado por la carretera hasta el bosque y haber volcado el coche. El alce asintió con la cabeza, sacudió los cuernos de tamaño intimidante y caminó lentamente hacia el otro lado de la carretera. Armando se quedó parado 1 minuto, envuelto por los humos del tubo del escape, y luego avanzó lentamente mirando atentamente la carretera. Pero apenas habría recorrido 20 metros, vio un nuevo obstáculo. Un cuerpo humano ligeramente cubierto de nieve yacía en medio de la carretera. Era difícil creer lo que estaba ocurriendo, pero Armando no veía razón alguna para dudar de su realidad. Salió del coche y se acercó al cadáver. Era una chica en ropa interior. Armando buscó el pulso, pero su corazón apenas latía. Había una mancha de sangre de color escarlata bajo su cabeza. Ninguna otra herida era perceptible a primera vista. Armando miró atentamente a su alrededor.
Por lo que permitía la nevada, no había ningún vehículo a menos de 10 metros de donde la chica pudiera haber caído en un accidente, ni ninguna otra razón que explicara la aparición en medio de una pista nocturna nevada. ¿Y quién viaja en coche casi desnudo? No había tiempo para pensar en ninguna teoría. La chica estaba claramente en estado crítico. Había que tratarla de inmediato. No tenía sentido llamar a una ambulancia. Para cuando llegaran sería demasiado tarde. Armando volvió al coche, abrió la puerta trasera, cogió a la niña en brazos y la metió con cuidado en el coche. Encendió el teléfono y marcó el número. «Gisela, ¿cómo va Torro con la operación?» «Bien, cuando termine dile que no se relaje, voy para allá, lo necesito». No, me pasó algo en el camino, te lo contaré más tarde. Tengo una chica con una lesión craneoencefálica, necesitará un TAC y todas las pruebas enseguida. Puede que necesite cirugía. No, Gisela Vicente, no me pasa nada. Yo no tuve nada que ver, la encontré así en la carretera. De todos modos estaré en el hospital en unos 30 minutos y te lo explicaré todo. Muy bien, nos vemos allí. El corazón de Armando seguía latiendo con fuerza en su pecho. De no haber sido por el alce, quién sabe si habría visto a la chica en la carretera o si habría pasado directamente por encima de ella. Lo más probable es que no la hubiera visto. Justo a tiempo ese alce estaba en la carretera. Si la chica consigue recuperarse, tendrá que ponerle un monumento al alce. Armando dio media vuelta y condujo en dirección contraria. Esta vez condujo rápido ignorando la nieve. Estaba tan lleno de adrenalina que podía distinguir los objetos en la carretera y se controlaba con tanta claridad como en la más difícil de las operaciones. Sergio ya estaba fuera del hospital con una camilla preparada. Los dos subieron con cuidado a la niña a una camilla y se dirigieron al escáner de resonancia magnética. Gisela Vicente y una enfermera les alcanzaron en el escáner de resonancia magnética. Echaron un vistazo rápido a la niña. Le midieron la tensión. Le sacaron sangre de una vena y le hicieron un análisis. El TAC reveló un traumatismo craneal bastante grave, pero que no requería cirugía. El hueso estaba ligeramente aplastado, una contusión cerebral, pero todo eso no era crítico. Sin embargo, a Armando no le gustaba el aspecto de la chica. Estaba claro que había alguna otra razón por la que se había desplomado tan profundamente rozando el coma. Pidió que le hicieran una ecografía del corazón y el abdomen. ¿Quién sabía cuánto tiempo había estado tumbada en la acera a -7 grados? Podría haber sufrido graves daños en los riñones o el hígado. La ecografía sí reveló un problema renal y no fue causado directamente por el resfriado, sino que tenía una causa anterior. Aquí es necesario un examen más exhaustivo. Pero en este momento era obvio que los riñones de la niña habían fallado por completo. «Traten la herida», Armando ordenó de nuevo. «¿Hay alguna cama disponible?» «Hay una», dijo la enfermera Marisa. «¿Tiene algún documento? ¿Cómo debemos registrarla?» «No llevaba nada encima», respondió Armando. «Así es como la encontré. Tal vez deberíamos llamar a la policía. Podemos retenerla hasta mañana, pero sin documentos podríamos tener problemas». «Puede ser», convino Armando. «Pero no debemos llevarla a la calle. Nos las arreglaremos de alguna manera. Yo mismo llamaré a la policía». «¿Y Gisela Vicente qué dice?» «Nada. ¿Qué puede decir? Está tan confundida como nosotros». «De acuerdo», dijo Marisa. «Haré lo que digas». Armando salió de la sala de resonancia magnética y se dirigió a la sala de descanso donde ya estaba sentado Paulo Torrón, entusiasmado con su primera intervención quirúrgica en solitario. Fumaba con avidez y bebía café negro espeso de un vaso enorme. «¿Cómo te ha ido?», preguntó Armando. «Me da miedo decir algo por adelantado», dijo Torró apagando el cigarrillo. «Prefiero callarme por ahora, mañana todo será más claro». Armando sonrió cansado. «¿Por qué eres tan supersticioso, Paulo? Es la más fácil de todas las operaciones». «El más sencillo para ti. Para mí el primero sin supervisión de nadie. ¿Estaba tan seguro de sí mismo en su juventud como lo está ahora?» «Supongo que no. No recuerdo aquellos tiempos, es como si hubieran pasado 100 años. ¿Qué es ese alboroto en la sala de espera?»
Niña con traumatismo craneal e insuficiencia renal. ¿Vamos a operar? Me pediste que mantuviera la cama. No, repasemos primero los detalles. Gracias a Dios. Exhaló Torró. 2 operaciones seguidas sigue siendo demasiado para mí. Ya puedes relajarte. Le tranquilizó Armando. Disculpe, tengo que hacer una llamada. Salió de la habitación y llamó a la policía, explicando brevemente lo sucedido. La policía le prometió que un investigador y un criminalista estarían en el hospital por la mañana. No está claro de qué sirve un investigador forense por la mañana cuando no hay rastro del incidente en la carretera, pero a Armando no se le ofrecieron otras opciones. A la niña, que no llegó a recobrar el conocimiento, se le conectó un riñón artificial. Se le cosió la herida en la cabeza y se le hicieron más pruebas. Su estado se ha estabilizado más o menos. Al menos probablemente vivirá hasta que llegue un investigador. Armando se sentó en un banco del pasillo vacío donde parpadeaban las luces fluorescentes. No tenía ganas de hablar con nadie. Cuando se le acabó la adrenalina, el cansancio se apoderó de él con más fuerza. Sus ojos se cerraron y sus pensamientos empezaron a confundirse en su cabeza. Así que se quedó dormido apoyado con la espalda contra la fría pared, estremeciéndose de vez en cuando por fragmentos de visiones somnolientas en las que cada vez aparecía ante él un enorme alce y le miraba con ojos rojos sin pestañear. Le despertó un ruido en el pasillo. Armando miró su reloj. Las 4 de la mañana. Pronto vio a Gisela Vicente y a 2 hombres que se acercaban. «Armando», dijo la directora del hospital. «Estos hombres han venido a verte por la niña». «Hola», dijo uno de los hombres de unos 50 años, con bigote y nariz achatada, como suelen tener los antiguos boxeadores. «Aniceto Benítez», se presentó. «Déjeme hacerle algunas preguntas y luego redactaremos un informe». «Sí, claro». Armando se levantó y le estrechó la mano. «¿Qué tal?». El segundo hombre, muy joven, se limitó a asentir y no dijo nada. Al parecer era forense y llevaba un maletín que parecía un maletín médico. La conversación fue breve. Armando dio al investigador todos los detalles de lo que había ocurrido, incluso mencionó un alce. Asintió con la cabeza, anotando de vez en cuando algo en su cuaderno. «Bien, ¿puedes enseñarme el lugar donde encontraste la chica?» «Supongo que sí», respondió Armando inseguro. «Estaba oscuro y nevaba, pero al menos tenemos una idea aproximada». «La idea no es mirar lo aproximado, sino ser exacto», remarcó el investigador. «Lo intentaré». Fueron a la habitación de la chica. «¿Todavía no ha recuperado el conocimiento?», preguntó Aniceto Benítez. «No, no lo ha hecho». «¿Lesiones graves?». «Daño cerebral grave». «Vidal, ¿sabes lo que quiero decir?». El investigador se volvió hacia el criminalista. «Bastante», respondió tomando cuidadosamente las huellas dactilares de la chica. «También tomaré ADN, tal vez lo encontremos en la base de datos». «El coma parece ser superficial», añadió Armando. «Las pupilas responden a la luz, esperemos que no entre en estado vegetativo». «¿Cuánto durará? ¿Podrá hablar?». «No puedo decirlo, tal vez una semana, tal vez un mes, pero no podrá hablar por mucho tiempo, de cualquier manera. Además de la lesión, tiene un gran problema con sus riñones». «¿Qué tipo de problema?». «Insuficiencia renal crónica terminal». ¿Qué significa eso?». «Va a necesitar una máquina de hemodiálisis. Si las pruebas confirman el diagnóstico preliminar, necesitará un trasplante de riñón». «Vaya». El investigador negó con la cabeza. «¡Qué desgracia! ¿Sobrevivirá la niña?». «Es joven, lo conseguirá, y ayudaremos en todo lo que podamos». «Así que no llevaba ningún documento encima». «No». «¿No hay señales de agresión sexual? ¿La has mirado?». «Sí, lo hicimos. No hay señales de agresión sexual». «Entiendo. ¿Vamos a ese lugar entonces?». «Vámonos». Armando fue al salón a vestirse. Le seguía una Gisela Vicente sonrojada y emocionada. «Armando, ¿qué pasa?». «Todavía nada. Iremos al lugar». ¿A averiguar quién es?».
Sí, ¿cómo voy a saberlo? Lo intentarán, por lo menos. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Hacer qué? Solo espero que despierte, entonces todo se aclarará. No me digas esa palabra. ¿Solo esperamos a que despierte? Tendrá mucho tiempo en curarse, la junta llegará pronto. ¿Qué les digo? Bueno, no les digas nada todavía. Recorrerán las salas de pacientes con coronavirus. ¿Qué les importa esta ala? Oh, no sé, Armando. Ya encontrarán algo que hacer. No me siento cómoda, tengo un mal presentimiento. ¿Por qué están todos tan supersticiosos hoy? Eso es lo que dice Torró. ¿Qué dice Torró? Vamos, Gisela, todo irá bien, no te preocupes, me voy. Vamos, que Dios te acompañe. No te rompas una pierna. Armando se indignó, frunció el ceño y salió de la habitación. El lugar donde había recogido a la chica había sido encontrado después de todo. Quedaban rastros de sangre en la carretera porque aún no había sido despejada. El investigador forense Vidal tomó todas las muestras necesarias, realizó mediciones y fotografió cada detalle. Incluso el coche de Armando fue revisado en busca de signos de un posible accidente. ¿Crees que lo hice?, preguntó Armando señalando con la mirada al CSI. Este es nuestro trabajo, Armando, deberías entenderlo. Ahora es importante elaborar incluso lo más improbable de las versiones. Sí, por supuesto, asintió el médico. Lo comprendo. En ese momento sonó su teléfono. El número era desconocido. Sí, te escucho. ¿Armando Borrego? Armando tampoco reconoció la voz en la línea. Sí, soy yo. ¿Dónde estás? ¿Se encuentra bien? ¿Quién habla? Mayor Sáenz, dime, ¿dónde estás ahora? ¿En el trabajo? ¿Pasa algo? ¿Por qué me llamas? Ya veo. En el otro extremo había ruido y voces ansiosas. ¿Se ha alojado alguien más en tu piso aparte de ti? Mayor, no entiendo por qué me hace estas preguntas. ¿Puede explicarlo? Sí, por supuesto, lo siento. Veo que aún no te has enterado. De todos modos, será mejor que subas a tu casa ahora. Ya lo verás. Bien. Armando empezaba a preocuparse. No puedo ir ahora. ¿Sería tan amable de explicarlo por teléfono? De acuerdo. Dudó un momento el comandante. ¿Es tu piso el número 43? Sí, así es. El vecino de abajo tuvo una explosión de gas. ¿Qué? Armando se quedó inmóvil. Gas, algodón, así es como lo llaman ahora. 3 pisos se derrumbaron por completo. Estamos limpiando los escombros ahora mismo. Llamando a los inquilinos, gracias a Dios sin bajas. Creo. Solo resultó herida la abuela del 3er piso. Aún así, será mejor que vengas. Tras los sucesos de aquella noche, Armando seguía sin pensar con claridad. Y ahora los pensamientos de su cabeza se negaban a funcionar en absoluto. Era imposible comprender cuánto había sucedido en tan poco tiempo. ¿Vivía alguien más contigo? El mayor volvió a preguntar. No, vivía solo. Pues entonces tienes suerte. Si hubieras estado en casa habrías tenido muy pocas posibilidades de sobrevivir. Debes venir tan pronto como puedas. De acuerdo, lo haré. Armando se quedó pálido con el teléfono en la mano extendida. ¿Ha pasado algo?, preguntó el investigador. No me lo puedo creer, dijo Armando a media voz. ¿De qué se trata? Hubo una explosión de gas en el piso de abajo. Es una pesadilla, exclamó el comandante. ¿Hubo víctimas? No, ninguna baja, creo. Tengo que irme a casa. ¿Puedo irme ya? Sí, por supuesto. Solo tienes que firmar el informe. Hemos terminado aquí. ¿Vidal? Sí, hemos terminado, dijo el criminalista. No tengo más preguntas que hacerle, continuó Aniceto Benítez. Si tiene alguna pregunta o alguna noticia sobre el estado de la chica, por favor, llame aquí. El investigador le tendió su tarjeta de visita. Llámame cuando quieras. Bien. Armando cogió la tarjeta y se la metió en la cartera. Adiós, me aseguraré de llamar. Adiós. Armando subió al coche, arrancó el motor y condujo hasta su casa tratando de ordenar los pensamientos que le agolpaban incontrolables en su cabeza.
En el exterior le esperaba una triste escena. Desde la calle ya se veía claramente que su piso había desaparecido. Se había derrumbado junto con todos los muebles al piso de abajo. Su cama en la que debía dormir esa noche estaba en pie y había sido empujada hacia un lado por la pesada cocina. El mayor decía la verdad. No había ninguna posibilidad de que Armando hubiera sobrevivido a una situación así. Buscó al comandante Sáez y le preguntó qué debía hacer ahora. «Te darán una habitación en el sanatorio por el momento. Tendrás que quedarte allí un tiempo. No debes preocuparte por tus papeles y lo que quede en tus pertenencias. Te los devolverán. Nos pondremos en contacto contigo cuando se haya llevado a cabo todos los procedimientos e investigaciones necesarias. Mientras tanto, acude a la administración. Si no lleva el pasaporte, muestre su permiso de conducir. Allí le explicarán todo. Estarás en el sanatorio por la tarde». «¿Y estos pisos?». Armando señaló el edificio. «¿Se pueden restaurar o qué?». «No puedo decir nada todavía. Los especialistas lo resolverán. Lo principal es que todo el mundo está vivo. No se preocupe. En ningún caso lo dejarán en la calle». Armando paseó por las oficinas de la administración hasta la noche. Tras el papeleo, se dirigió al sanatorio. Su habitación, aunque pequeña, tenía todas las condiciones del hogar excepto internet. Incluso el almuerzo y la cena eran gratis. Durante todo el día siguiente en el trabajo le acosaron con preguntas y compasión. Incluso se ofrecieron a contribuir a un piso de alquiler en caso de que algo fuera mal en el sanatorio. Armando intentó mantener la calma. Aseguró a todos que él mismo se encargaría del problema. Sin embargo, expresaba sinceramente su gratitud por los cuidados que recibía. Al anochecer estaba cansado del ajetreo del turno. No quería volver al sanatorio. Visitó a la chica que había salvado por lo menos 5 veces y preguntó a la enfermera Marisa si había recobrado el conocimiento al menos un minuto. Marisa movió la cabeza negativamente y agitó las manos. Gisela se paseaba por las salas y los pasillos con gesto adusto mientras sentía que la situación con la nueva paciente se volvía más y más desagradable cada hora que pasaba. Miró a Armando de reojo, pero no dijo nada. Esto hizo que Armando se sintiera cada vez más culpable, como si hubiera atropellado a la chica en la carretera, la hubiera conducido al hospital y luego hubiera volado su propio piso. Se sentía melancólico y no sabía cómo disipar esa melancolía para que el sol volviera a brillar en su vida. Paulo Torró, tras contemplar el tormento de su mentor durante todo el día, por la noche no pudo soportarlo y sugirió a Armando que fuera a su casa. Vivía solo en un piso de 2 habitaciones, a 3 manzanas del sanatorio. Armando aceptó. Necesitaba hablar y Paulo resultó ser un tipo bueno y sincero, y lo más importante, conocía la línea que nunca debía cruzarse en las conversaciones privadas y cordiales. Eran compañeros desde hacía 2 años, desde el día en que, tras licenciarse en la Academia de Medicina, Torró se unió a ellos en el hospital para formarse como cirujano experimentado. El piso de Paulo parecía sorprendentemente acogedor. Bonitas cortinas en las ventanas, una suave alfombra turquesa en el suelo, un enorme televisor de plasma sobre la chimenea. Había incluso un acuario con peces de colores a los que Paulo fue a dar de comer nada más entrar. Para ser de soltero, el mobiliario era incluso refinado, lo que Armando advirtió inmediatamente a Paulo. El propio Armando no había tenido nada parecido en los últimos años de su vida de soltero. Paulo trajo una botella de vino ligero, pidieron panecillos y un par de ensaladas, y se sentaron a la mesa. La conversación comenzó inmediatamente, fluyendo de un tema a otro. ¿Ha pensado alguna vez en formar una familia?, preguntó Armando cuando la conversación giró en torno a los planes del futuro. «Claro que sí», respondió Torró. «Pero primero creo que hay que ganar dinero. Una familia significa hijos, y con hijos se necesita mucho dinero». «Bueno, no aparecerán todos en un día», objetó Armando sintiendo que el lúpulo empezaba a exceder el calor de su cuerpo. «Paso a paso se irán resolviendo todos los problemas. Siempre da miedo pensar en ello. Yo también tuve dudas parecidas». «Nunca me has hablado de tu familia, Armando», comentó Paulo. «Ni siquiera sé si estás casado o no. ¿Alguien más resultó herido en la explosión?». «No».
Armando se lo pensó. Estuve casado, pero no tuve hijos con mi mujer, no podía dar a luz, tenía problemas de salud. Y hace 4 años también falleció. Ayer hizo 4 años. ¿Es así? Ah, lo siento, no lo sabía, lo siento. Armando no contestó. ¿Siguen vivos tus padres?, preguntó Torró tras una pausa. Mi madre está en el campo, tiene 76 años, está muy lejos de aquí. Voy a visitarla todos los veranos. Sigo rogándole que se mude a la ciudad, pero no cede. Terca, ha vivido allí toda su vida. Solo fue al pueblo más cercano un par de veces y no le gustó. ¿Y tus padres? Están bien, ellos también viven lejos. Tengo 2 hermanas y un hermano mayor, pero está en el ejército. No lo veo mucho, todos tienen sus propias familias. En ese momento Armando recibió una llamada telefónica. GB apareció en la pantalla. Sí, Gisela Vicente, respondió Armando. Armando, buenas noches. Quería decirte algo esta tarde, pero todo el mundo estaba molestando. Pensé que tal vez podría resolver el problema por mí misma, pero nunca lo hice. ¿Cuál es el problema? Es el mismo problema, Armando, con la chica. ¿La chica? Armando se puso tenso. De todos modos, por la mañana me llamaron para decirme que en 5 días traían a un paciente urgente con problemas renales. Necesitarán una máquina en una unidad de cuidados intensivos. Solo hay una libre en todo el hospital. Tenemos que pensar en algo. Pero no se me ocurre nada. No puedo decir que no, ¿sabes? El hombre que reservó la habitación es muy serio. ¿Qué? ¿El investigador no ha averiguado quién es la chica? Nadie ha llamado todavía, Gisela. ¿Y qué sugieres que hagamos? No sé, Armando. Tenemos que ponerla en algún sitio. Tenía la corazonada de que iba a tener un problema con ella. ¿Dónde la ponemos? Armando levantó un poco la voz. En primer lugar, es la única testigo hasta ahora. Y segundo, no debes tocarla en absoluto, no sobrevivirá al transporte. Sí, entiendo, Armando. Será mejor que llame al investigador a ver si encuentra alguna pariente. Entonces tendremos tiempo para hacer el trasplante. No hay otra manera, Armando. Piénsalo, no sé qué hacer. Vale, Gisela, me lo pensaré. Tómate tu tiempo, encontraremos la manera. Busca, Armando, busca, concluyó la directora del hospital y colgó. ¿Qué pasó con la chica? ¿Algo salió mal?, preguntó Paulo cuando Armando colgó el teléfono. En 5 días hay que desalojar esta habitación. Espera, voy a hacer una llamada. Buscó su tarjeta de visita y marcó al investigador. Pero no tenía ninguna información nueva. Ninguna cámara de vigilancia de las gasolineras o de las tiendas cercanas había grabado a la desconocida. No había recibido ninguna denuncia de desaparición. Como si acabara de caer del cielo. Ni una sola pista. Y no se encontraron huellas dactilares en la base de datos, ni tampoco su ADN. ¡Vaya! Torró se sorprendió cuando Armando le dio los detalles de la conversación. Pero si hubiera sido una delincuente la habrían reconocido rápidamente. Y a una persona honrada, si le pasa algo, es como si nunca hubiera existido. Solo hay una salida, Armando. ¿Y cuál es? Un trasplante, un donante. Está claro, pero ¿dónde encontrarlo? Armando le estrechó las manos. Por ley, solo los familiares pueden ser donantes. Ni siquiera el marido o la mujer. Pero de todos modos tienes razón, ahora solo hay una salida. Trasladarla a otro lugar es un asesinato deliberado. Algo que no permitiré que ocurra. Me salvó la vida. Si no lo hubiera encontrado en la carretera, habría estado bajo los escombros de mi piso. Sí, asintió Torró. Probablemente lo habrías hecho. Deberías haber visto cómo estaba mi cama. El alce salvó la vida de la chica. ¿Te imaginas? De no haber sido por el alce, habría pasado por encima de ella sin darme cuenta con la nevada. Es tan raro. Si alguien me hubiera contado esa historia, no lo habría creído. Y resulta que ahora soy el único responsable de la niña. Lo sentí desde el principio. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Torró, y ese nosotros le sonó inesperado a Armando. Paulo se había involucrado inconscientemente en la situación y se consideraba parte de ella. Y solo por eso Armando estaba muy agradecido con su compañero.
Te diré algo, Paulo. Me quedaré aquí esta noche, ¿te importa? No, por supuesto, Armando. ¿A dónde irás ahora? Tú te quedas. Y mañana iré al laboratorio de Lucía, que trabaja desde las 7, ¿no? Sí, ¿qué te traes entre manos? Si todo va bien, aún podría necesitar tu ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Te lo contaré más tarde, es demasiado pronto para eso. Primero tengo que hacer algunas llamadas, hablar con la gente adecuada. Espero que todo salga bien. Tiene que salir bien, Paulo, dijo Armando. Ya que el destino me ha elegido, no puede ser solo su burla. No me lo creo. Ahora vamos a descansar. Veo que tú también te has vuelto supersticioso. Pues venga. Aceptó Torró sin hacer demasiadas preguntas. Te haré una cama en la habitación pequeña. Por la mañana Armando se fue al laboratorio del hospital sin despedirse de Paulo, que seguía profundamente dormido. Lucía estaba allí. Armando se hizo un análisis de orina y de sangre y luego fue a hacerse fotos de los riñones. Como esperaba, el análisis comparativo con los datos de la niña dio un resultado positivo. A la hora de comer estaba bastante claro que su riñón era compatible con la chica. Solo quedaba reunir un equipo de trasplantólogos y anestesistas para organizar un trasplante en 4 días. Armando había asistido él mismo un par de veces a un trasplante de hígado, así que sabía mucho de esas operaciones de primera mano. En su larga práctica quirúrgica había acumulado muchos deudores en esos círculos donde se concentraba el poder. Ayudó a alguien con referencias, a alguien con plaza en una clínica de prestigio y a alguien operado personalmente en situaciones críticas. Muchas personas influyentes, sus esposas y sus hijos le deben la vida hasta el día de hoy. Armando nunca aceptó dinero por sus servicios, por lo que fue regañado incluso por su difunta esposa. Eso es lo que hacen todos. Y ni una sola vez pidió nada a cambio, pero ahora no veía otra opción. Un amigo suyo del instituto cirujano especializado en trasplantes de riñón había accedido a ayudar por un módico precio, pero solo si se garantizaba que no habría consecuencias. En una ocasión Armando había dejado un trabajo en la capital a un compañero y se había ido a la ciudad. Solo eran amigos nominalmente, pero Olegario, que así se llamaba, seguía en deuda con Armando. Tuvo que llamar al fiscal. Su hijo también había recibido ayuda de Armando. El fiscal prometió encubrirlo. Tarde o temprano los familiares de la niña serían encontrados de todos modos y luego se puede hacer el papeleo de una manera determinada para que todo encaje para las autoridades inspectoras. Mientras tanto, debemos darnos prisa. Un amigo cirujano de trasplantes había conseguido reunir un equipo y prometió estar allí en 3 días para prepararlo todo adecuadamente en el quirófano. Torró también accedió a ayudar, al igual que la enfermera Marisa. Solo Gisela Vicente corría de un lado a otro con los ojos saltones y la cara pálida, sabiendo que si algo salía mal simplemente la echarían de su puesto. Eso es lo mínimo, pero lo máximo es que podría ir a la cárcel. Ni siquiera aceptó verbalmente esta aventura, pero tampoco la prohibió, obviamente. Le dijo que no lo mencionara delante de ella como si no supiera nada. Incluso se concedió a sí misma una excedencia de urgencias y nombró a Armando director interno del hospital. Solo con las personas del comité que habían venido de visita había hecho un recorrido rápido por las salas donde se trataba a los pacientes con coronavirus. Solo con las personas del comité que habían venido de visita había hecho un recorrido rápido por las salas donde se trataba a los pacientes con coronavirus. Les organizó una lujosa cena en un restaurante caro, violando las normas de cuarentena, y desapareció. Incluso apagó su teléfono. 2 días después, Armando recibió 3 buenas noticias. En primer lugar, Olegario cumplió su promesa y acudió al hospital con un equipo de 3 miembros. Sin hacer preguntas innecesarias, miró los escáneres y las pruebas y se sorprendió por el alto grado de compatibilidad entre Arcadi y la chica. Incluso le preguntó si era pariente suya. Bueno, ¿qué clase de pariente, Olegario? Armando negó. Si así fuera, ¿por qué tanta conspiración? Los resultados de las pruebas son asombrosos, ya sabes, cosas que pasan en la vida, pero digas lo que digas, dímelo. Nunca ha pasado nada en mi vida, Olegario, y un familiar del que no sé nada tampoco puede aparecer de repente. De todos modos, esta circunstancia que le ocurrió a Olegario fue la segunda buena noticia.
Y en tercer lugar, lo que alegró especialmente a Armando fue que la niña empezó a abrir los ojos y a hacer actos de reflejo. Su estado después de todo había pasado del coma profundo al vegetativo. La operación seguía siendo complicada, pero Olegario tenía mucha experiencia. Y el anestesista que venía con él era igualmente bueno. Además, el piso de Armando iba a ser renovado y en unas semanas las reparaciones estarían terminadas. Ahora solo les quedaba rezar para que la operación fuera un éxito y luego qué pasaría. Gisela Vicente siguió escondiéndose de los compañeros de trabajo y permaneció inlocalizable por teléfono. Todos estaban resentidos con ella por esta cobardía. Se necesitó otro día para preparar el trasplante. Armando firmó todos los papeles necesarios y la niña figuró como su hija. Su nombre y apellidos quedaron en blanco. En caso de resultado desfavorable, Armando asumió toda la responsabilidad y la culpa por escrito. Por supuesto, todo parecía papel mojado, pero no había nada más que hacer. Paulo Torró, como siempre, estaba más preocupado que los demás. Armando le animó a ser optimista e incluso sugirió que le practicara una incisión con anestesia local. Pero Olegario rechazó categóricamente esta idea. No serviría de mucho a Torró, y Armando podría sobreexcitarse y sobrecargar su ya joven cuerpo. Todos eran conscientes del riesgo. En caso de un desenlace desfavorable, sería imposible explicar lo ocurrido. El mecanismo se pondría en marcha y ni siquiera el fiscal podría detenerlo. Dentro de 1 o 2 años habría sido posible arreglar las cosas con un gran coste de nervios y dinero. Pero mientras tanto, habría sido duro para todos y sobre todo para Armando. Olegario no dijo ni una sola palabra sobre las posibles consecuencias. O estaba tan seguro de sí mismo, o sabía que tenía que pagar lo que debía. Y pagó sinceramente su deuda. Lo hacía aquí porque Armando le había cedido en su día su prestigioso puesto. Marisa estaba más que emocionada. Admiró la acción de Armando porque era la única salida. Todos los demás caminos conducirían a la muerte de la desconocida. Todo el mundo sabía que Marixa era una persona muy sensible, lo que no solía ser el caso de los profesionales de la medicina, sobre todo los que tenían experiencia. Pero solo Lucía sabía que aquella niña frágil, al igual que Armando, estaba probando en el laboratorio su compatibilidad para la donación, pero dio negativo e incluso su grupo sanguíneo era diferente. A su alrededor se respiraba una atmósfera misteriosa, como si estuviera a punto de producirse un milagro. En el día de la cirugía todos se han vuelto supersticiosos. Las últimas palabras del anestesista inclinado sobre Armando sonaron como a distancia, perdiendo su significado claro. Armando volvió a abrir los ojos para mirar a Torró, que estaba concentrado y serio. Al darse cuenta de que Armando le miraba inquisitivamente, le hizo un leve gesto con la cabeza. Armando se calmó y cayó en una niebla sólida. El despertar de Armando fue doloroso. No había forma de que su mente pudiera ajustar su enfoque. Había una ventana abierta en la UCI donde una niña yacía en la cama de al lado a la izquierda, y se sentía un frío palpable en la habitación. ¡Despierta, Armando! La voz que sonó parecía a Marixa. Armando la reconoció. Miró a su derecha y vio a una enfermera en bata con un jersey rosa debajo. Ella le miraba con una sonrisa en la cara. Entonces dijo Armando inseguro y con voz ronca: ¿Todo ha ido bien? Ha ido bien, confirmó Marixa y cerró la ventana. ¿Sigue aquí Olegario? ¿Cuánto hace que terminó la operación? Hace 2 horas. El médico sigue aquí. Él y el equipo se irán esta noche. ¿Quieres que llame al médico? Sí, llámale. Marixa salió y 10 minutos después apareció Olegario. Bueno, Armando, ¿cómo te sientes? Sí, estoy bien. Aún no pienso con claridad. Nunca había estado en la piel de un paciente. Buena experiencia. ¿Y la chica? ¿Cómo ha ido la operación? Está estable, el riñón funciona. Todo está dentro de los límites normales. Las complicaciones ocurrieron en otra parte. ¿Cuál? Gisela Vicente te lo dirá. Solo quiero advertirte, para que no te culpes de nada, pase lo que pase. Sabía lo que hacía y no te lo reprocho ni te lo reprocharé. Tenlo en cuenta y ya lo resolveremos sobre la marcha.
No lo entiendo. Armando frunció el ceño. ¿Cuál es el problema? Gisela vendrá más tarde y te lo contará todo. Aún no lo sé todo. Está bien, Armando, debo irme. Tengo que salir por la noche. Hay una operación pasado mañana. De acuerdo, gracias, Olegario. Te llamaré cuando mejore. No te preocupes. Y no te precipites. Deja que las cosas se calmen. Adiós. Y Olegario se fue dejando a Armando completamente desconcertado. A la hora de comer, había vuelto a la normalidad. Marixa estaba revoloteando alrededor de él y de la chica, pero no pudo responder a sus preguntas sobre los problemas que insinuaba Olegario, o bien porque no sabía nada, o bien porque hábilmente fingía que no lo entendía. La situación solo fue aclarada por Gisela Vicente, que no apareció en la habitación sino hasta las 4 de la tarde y pidió a Marixa que les dejara a solas con Armando. Armando, claro que lo entiendo. Has salvado lo que querías. Has salvado lo que parecía una situación desesperada. Tienes una suerte increíble. No sé a qué dioses rezaste, pero estaban de tu lado. Pero imagínate en mi lugar. Si hubiera tenido el resultado contrario, ¿sabes lo que habría pasado? Te jubilarás en 6 meses, incluso por invalidez. Pero yo no podría ir a la cárcel. Tengo nietos que criar. Mi segunda hija pidió el divorcio. ¿Sabes cuántos problemas tengo con mis hijos? No, no lo sabes. De todos modos no podía soportarlo, aunque me maldigas, no te pediré perdón. Espera, Gisela. La interrumpió Armando. No lo entiendo en absoluto. ¿Cuál es el problema? ¿Puedes ser más específica? ¿Por qué todo el mundo está hablando con acertijos? Ayer llamé e informé de lo que estaba pasando en el hospital. No podía soportarlo, tenía los nervios destrozados. No podía creer en el éxito de la operación. Lo siento, mañana vienen los investigadores y funcionarios del ministerio. Quiero decírtelo yo misma. Y tendrás que responder ante ellos tú mismo. Te lo digo para que no te sorprendas y para que no te preguntes quién lo ha hecho. También se lo conté a Olegario, él lo sabe. Puedes ocuparte de los demás tú mismo. Tu destino está en tus manos. ¿Te das cuenta de a cuánta gente has causado problemas con tu imprudencia? Armando escuchó el largo monólogo de Gisela Vicente y cerró los ojos, sorprendido de que todo lo que le había dicho no le hubiera causado ninguna impresión. Lo importante era que la operación había sido un éxito y que la niña viviría. Ahora no había presión de tiempo. Ahora habría tiempo de sobra y él lo solucionaría todo. En ese segundo, el problema aparentemente apocalíptico para Gisela Vicente lo veía como una nimiedad tal que podría posponerlo y no preocuparse de ello. Sonrió y una lágrima caliente se deslizó por su mejilla. ¡Bendito Dios!, dijo sorprendida la directora del hospital. ¿Todo el lugar se ha vuelto loco? Bueno, sigue sonriendo, yo me voy. Recuperarás la conciencia y, en fin, ya no trabajas para mí. Te despedí, adiós. ¿Dónde estoy? Venía de la litera de al lado. Armando abrió los ojos y miró a su izquierda. Era la chica que había hablado. Miró a su alrededor incomprensiblemente. ¿Dónde estoy?, volvió a decir y tosió. «¡Dios mío!», dijo la administradora del hospital a punto de cerrar la puerta de la habitación tras de sí. «¡Marisa!», gritó con fuerza en el pasillo. «¡Ven a la sala de inmediato!». Y Gisela Vicente salió no queriendo participar más. Marisa vino corriendo y se abalanzó sobre Armando, pero él la detuvo señalando la cama de al lado. «¡Dios!», exclamó la enfermera. «¡Está despierta!». «¿Dónde estoy?», seguía preguntando la niña, tosiendo cada vez más. «Estás en el hospital, estás en el hospital». Marisa sonrió hacia ella. «Tose, tose, necesitas toser ahora, por favor. Ten cuidado, no intentes levantarte y no hagas movimientos bruscos. No pasa nada. ¿Recuerdas tu nombre?». «Nati», dijo la chica tras un momento de vacilación. «¿Y qué pasó? ¿Cómo he llegado hasta aquí?». Los ojos de Marisa ya estaban húmedos. «Sí, no es nada», dijo cogiendo de la mano a Nati. «Ahora estás a salvo. Te encontraron en la carretera. ¿Recuerdas lo que pasó? ¿Cuál es tu último recuerdo?». «No». La chica negó con la cabeza. «Es difícil recordar, me duele la cabeza». «¿Te duele mucho?»,
Mucho. Voy a ponerte una inyección. Quédate quieta un rato. Bien, dijo Nati y giró la cabeza mirando a Armando. Nati, pensó el hombre. Qué nombre tan gracioso. Sonrió al mirar a la chica y ya no pudo contener las lágrimas. Sí, ¿qué importaba ahora todo lo que pasara mañana o pasado mañana? ¿Qué montón de basura era todo eso? Lo importante en su vida estaba aquí y ahora. Pasaron 2 días más. La euforia del éxito de la operación y de que la niña rescatada volviera en sí se calmó un poco. En su lugar llegó la preocupación del equipo de investigación del ministerio que acudió al hospital desde la propia capital. Armando ya podía levantarse y caminar por el hospital. Además, tras ser interrogado y comprometerse a no salir, regresó al sanatorio esa misma tarde. Se le prohibió hablar con Nati y un policía enviado desde la ciudad estaba de guardia fuera de su habitación. Era la única testigo, y dado el favor que Armando le había hecho, la investigación sospechó que podría haber influido en su testimonio. Su nuevo riñón funcionaba correctamente y su organismo no mostraba signos de rechazo. Nati podía comer sola e incluso caminar hasta el baño, pero no se atrevían a trasladarla desde la unidad de cuidados intensivos. El investigador Aniceto Benítez vino y entrevistó a Nati 2 veces durante este tiempo, pero no averiguó nada sobre su historia. Sin embargo, también habló con el médico antes de marcharse. He oído que tú, Armando Álvarez, tienes problemas. Los principales problemas ya han pasado, respondió. Y con estos me ocuparé poco a poco. El investigador pensó un momento y luego dijo: hiciste algo grande para la investigación, salvaste la vida del testigo. Sin su testimonio todo habría seguido siendo un misterio durante mucho tiempo. Si es que algún día se hubiera resuelto. Me gustaría ayudarte en lo que pueda. Si necesitas algo de mí, tenlo en cuenta. Salga lo que salga de la capital. ¿Sabes? Armando tuvo un pensamiento inesperado. Creo que tengo una petición. Dígamelo usted y yo haré lo mejor que pueda. Tengo una idea. Puede ser una tontería. Algo así como una pajita a la que te quieres agarrar, pero aún así merece la pena probarlo. Armando Álvarez, créeme, no existen las ideas tontas en estos casos tan complicados. No puedes ni imaginar qué suposiciones aparentemente impensables resultan de las únicas verdades al final. Resultan ser las únicas verdades al final. No dudes en contarme qué se te ha ocurrido. Ya tienes el resultado de análisis de ADN de Nati, ¿no? Preguntó Armando. Sí. Me gustaría comparar mi ADN con él. Ajá. El investigador lo descubrió rápidamente. ¿Crees que Nati podría estar emparentada contigo? Vi en un expediente que figuraba en los informes médicos como su hija. ¿Lo he entendido bien? Sí, no hay pruebas objetivas que lo demuestren, pero ¿y si lo es? De acuerdo, cuando estés en la ciudad, pásate por la comisaría y pregunta por el CSI Vidal Soler. Ya le conoces, se lo haré saber, hará lo correcto. Gracias, Aniceto Benítez. Sí, de nada, que te mejores pronto. Y así se separaron. En cuanto Armando salió del hospital, estuvo tan ocupado que no pudo concentrarse en nada más durante una semana. Al principio estaba ocupado con su piso, que estaba a punto de terminarse. Luego se había invertido mucho tiempo en encontrar un abogado que aceptara llevar el caso de una operación ilegal, y aún no había energía suficiente para seguir con todo. Armando regresó al sanatorio por la noche, agotado, e inmediatamente se durmió para volver a luchar por su libertad y por su vida por la mañana. La conversación con Nati se hacía cada vez más necesaria. Aniceto Benítez tenía razón. La suposición aparentemente insensata de Armando era cierta 100%, o mejor dicho, 99.9%. Su ADN coincidía con el de Nati con tal precisión que indicaba que efectivamente era su hija. Parecía totalmente incomprensible. Pero Vidal lo había comprobado 3 veces. Ahora era un hecho innegable. Por supuesto, esto puso todo el caso de la operación completamente a su favor, pero aún tuvo que hacer una petición oficial de análisis a un laboratorio independiente.
Adjuntarlo al caso, tranquilizar a un montón de gente. Podría tardar incluso un año. Al menos eso era lo que se había propuesto el abogado. Y sin embargo, la racha negra que había comenzado en la autopista cuando frenó el coche ante el alce que se había interpuesto en su camino había terminado. Y ahora todo a su alrededor solo cegaba su mente con un tono blanco cristalino. ¿Cómo no iba a creer en un milagro? ¿Cómo explicarlo si no es un milagro? Pero tenía que haber una razón racional. Y Armando la buscó diligentemente, adentrándose en los rincones más recónditos de su pasado, y los encontró. De un modo extraño casi se le borró de la memoria porque nunca antes había vuelto a vivir aquel episodio ocurrido 23 años atrás. En aquella época él y su mujer estaban especialmente deseosos de tener un hijo. La esposa visitaba las mejores clínicas mientras visitaba curanderos en bosques y pueblos remotos. Y Armando se convirtió en un verdadero creyente y rezaba al Todopoderoso en los templos para que se les mostrara su misericordia. Colocó velas, habló con los ancianos y con los pocos que afirmaban que les había ocurrido un milagro similar. Durante un tiempo Armando incluso se hizo donante, creyendo que sería justo compartir con otros la posibilidad de tener un hijo. Pero sus oraciones no parecían llegar a Dios, o tal vez Dios tenía otros planes para Armando. A su vez, tanto las clínicas como los curanderos también se veían impotentes. Entonces fue su último intento y el de su mujer, y no volvieron a plantearse el asunto resignándose a su situación. Más tarde incluso pensaron en adoptar a alguien. Su mujer quería una niña, pero apenas se habían redactado los documentos necesarios cuando su mujer cayó enferma y no tuvieron tiempo para esto. Armando lo recordó en mitad de la noche. De repente, con el corazón latiéndole con fuerza, saltó de la cama y empezó a pasearse de un rincón a otro, sin saber cómo reprimir las ganas de gritar a los cuatro vientos su descubrimiento. Cogió el teléfono pensando en llamar a Torró, pero cuando miró su reloj, no lo hizo. No volvió a acostarse hasta por la mañana y a primera hora fue a ver a Aniceto Benítez para que le diera permiso de entrar a la habitación de Nasta. El análisis comparativo de ADN se adjuntó al caso, que fue llevado directamente por Aniceto Benítez y cambió completamente su curso, por lo que no había razón para prohibir a Armando tener contacto con el testigo, y Aniceto Benítez le dio el permiso. Armando fue al hospital. Por el camino compró un hermoso ramo de flores y no dejaba de pensar en qué palabras decirle a su inesperada hija, pero no encontraba nada sensato. En el pasillo, Armando se encontró cara a cara con Gisela Vicente. Bajó los ojos y pasó de largo sin saludar siquiera. Armando no le guardaba rencor, simplemente no quería pensar en ella ni un segundo. El policía de la entrada del pabellón miró el permiso y dejó pasar al visitante. Nati yacía sola en la sala. Cuando miró al visitante y lo reconoció como su salvador, sonrió. «Hola», dijo en voz baja. «Hola, Nati», dijo Armando emocionado. «Por fin podemos hablar. ¿Qué tal?» «Estoy bien. ¿Te lo han permitido? ¿Ha terminado la investigación?» «Lo siento, no me refería a eso. En primer lugar, quiero darte las gracias. No sé qué hice para merecer tal sacrificio de tu parte». «No, Nati», la interrumpió Armando. «No agradezcas. Debería ser yo quien te diera las gracias por habernos reunido». Ella le miró sorprendida. «No te entiendo. Perdóname, ¿me he perdido de algo?» Armando dejó el ramo en la silla junto a Nati y se sentó junto a su litera en una silla. «Te lo explicaré todo un poco más tarde. Mientras tanto, ¿puedes contarme cómo acabaste en esa carretera? ¿Recuerdas algo?» «Sí, ahora lo recuerdo. Me dirigí a la capital, tenía que estar allí por la mañana. Tenía allí una reunión con los lectores. Una reunión final y una presentación de mi nuevo libro», dijo Nati pensativa por un momento y luego se calló. «¿Eres escritora?», preguntó Armando. «Sí, los médicos me dieron un diagnóstico claro. Me quedaba un mes de vida como mucho y estaba haciendo un balance». «¿Y tus parientes?». Armando volvió a interrumpirla. «¿Tienes parientes? ¿Era posible el trasplante?». «Solo mi madre, pero ella también tiene problemas renales.
No había forma de que pudiera ser donante, y yo estaba en el puesto 133 de una lista de donantes de órganos. Sabes que no habría esperado. Mi madre estaba muy disgustada por todo el asunto. Ya de camino recibí una llamada de que la habían llevado al hospital con un infarto. Era de noche y nevaba copiosamente. Por supuesto me di la vuelta y corrí a casa, cancelando todas mis actividades. Me encontré con un hombre en la carretera. Estaba congelado, ligeramente vestido con una mochila. Necesitaba que le llevara al barrio, así que accedí a llevarle. Enseguida me pareció extraño, pero no le presté demasiada atención. Todos mis pensamientos se centraron en mi madre y en la preocupación para la que probablemente no tendría tiempo ahora. Una hora más tarde ocurrió algo que aún no recuerdo con detalle. De todos modos, este tipo decidió simplemente robar mi coche. Me golpeó en la cabeza y me desperté en el hospital. ¿Cómo está tu madre? ¿Has conseguido hablar con ella? Está bien, se está recuperando. Estaba hecha un lío y tú me salvaste, tanto en la carretera como cuando me devolviste a la vida. Ahora te toca a ti contarlo. Nati volvió a sonreír cansada. Mi historia te parecerá fantástica, pero créeme, tardé mucho tiempo en convencerme de que todo esto no es un sueño, sino una realidad. ¿Sabes cuáles son las probabilidades de que un hombre muera por el ataque de un tiburón? ¿No? Solo 1 de cada 274 millones. ¿Y eso qué significa? El sistema es aún menos propicio para que un donante conozca a su hijo. ¿Qué? Nati se levantó de la cama. ¿Estás diciendo que...? Sí, estoy diciendo que eres mi hija. Siento que te haya salido tan torcido e inesperado. Nati volvió a desplomarse sobre la almohada y se quedó mirando al techo. Increíble. Creo que debe estar seguro de ello ya que se atrevió a decírmelo. El análisis de ADN mostró 99%. No había ninguna duda. Sabía que mi madre estaba embarazada artificialmente, pero no podía imaginar algo así. Encontrarse en una carretera nevada en mitad de la noche, lejos de los pueblos y las ciudades, y en semejantes circunstancias, y con semejante final, increíble. Estoy de acuerdo. Increíble, pero real. Han pasado 5 años. Este año había mucha nieve en el parque de invierno y los niños hacían muñecos de nieve. Incluso organizaron una competición para ver quién lo hacía mejor. Armando, hijo, ven con mamá, estás cubierto de nieve. El niño de 3 años se dio vuelta y agitó la mano. Estoy con el abuelo, me deja jugar. Nati, ¿de verdad le dejas jugar un poco más? Dentro de 20 minutos Paulo saldrá del quirófano y nos iremos todos juntos a casa. Sonrió Armando mientras miraba a su querido nieto. Y Nati se limitó a suspirar y continuó la conversación con la enfermera Marisa. Se habían hecho amigas inseparables y ahora discutían sobre nuevas compras. Ah, ahí está Paulo. Armando sonrió al ver a su yerno. Es un buen hombre este torró, amable y decente, y Nati es como un muro de piedra con él. Y el abuelo Armando siempre está ahí si se necesita su ayuda. Cuidará de su nieto, visitará a la madre de Nati y le ayudará en casa. Es de la familia, después de todo. Involuntariamente, pero Armando nunca había soñado con una familia así y pensaba vivir su vida solo. Pero resultó increíble. Un milagro. Eso es todo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.